¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Estamos en el taller de Sanando las Heridas Emocionales con Amor. Como saben, este es un taller que tiene una duración de 10 meses. Nosotros tenemos los alumnos, los cuales hacen un trabajo de psicoterapia, psicoafectivo espiritual, llevados desde la mano de Dios, del Espíritu de Dios, que hace nuevas todas las cosas, acompañando estos procesos de sanación. Este taller es parte de un taller mucho más grande, o sea, de como 3 módulos. Cada módulo tiene esta duración pues de 10 meses. No es que lleven un orden como tal, pero bueno, nosotros iniciamos con el de Sanando las Heridas Emocionales con Amor. El segundo módulo, que también es de con el ciclo escolar de septiembre a julio, es la parte del autoconocimiento y madurez humana. Y el tercer módulo ya es familia y discernimiento. Pero todo este módulo primero que estamos viendo es sanando las heridas emocionales con amor. Vemos muchos temas enfocados a la parte de la herida, pero para poder nosotros caminar, que ya estamos en la recta final, porque bueno, ya estamos, hoy es la última cuarta clase de este mes de marzo. En abril, que salimos de misiones o salimos de vacaciones, pues no estamos las 2 semanas de abril, regresamos las 2 semanas de abril, después mayo, junio y hacia julio termina este taller, pero se ve la necesidad de empezar a hablar de algo de la personalidad. Entonces nosotros tomamos un tiempo, casi dos meses, para hablar de la herramienta del autoconocimiento. Lo damos este primer badaje de autoconocimiento para poder descubrir un poco los rasgos de nuestra personalidad. Los que nos dedicamos a la psicoterapia, los que nos dedicamos a dar terapia, a dar acompañamientos, se ve la herramienta muy importante en el autoconocimiento. Cuando la persona se conoce, se entiende cuáles son sus luces, cuáles son sus sombras, cuál es su rasgo de personalidad, que hay varios que a lo mejor podemos tener como cierta estructura en nuestros conceptos mentales o rasgos psicológicos con otras personas, pero también nos damos cuenta que hay otros que tienen otro esquema mental, otras heridas, otra manera de ver y comportarse ante la vida. Esto nos ayuda a abrir un panorama muy significativo desde la parte personal, todo el trabajo que desde ya hace más de 30 años empecé a hacer de manera personal. La herramienta del autoconocimiento fue clave y sigue siendo clave para mi vida, y por eso es que en el primer módulo de Sanando las Heridas incluimos esta área también de la personalidad, pero en el segundo año, en el segundo módulo, ya se ve muchísimo más a fondo, más profundidad, porque está ligado a la madurez humana. Y, y ahorita está ligado más a la herida primaria, a nuestras heridas, ¿sí? La herida primaria, que lo vimos desde la primera clase, que todos los seres humanos tenemos como cierta herida primaria, ya sea falta de amor, falta de presencia o una soledad radical. ¿Por qué? Porque la manera como vivimos, lo que se desarrolló en el momento de nacer y el primer tiempo de nuestra vida, que es de una manera inconsciente, cada uno según nuestro temperamento, nuestro rasgo de personalidad, nuestra propia esencia, que todos traemos una esencia eh, eh, pues muy genuina, muy honesta, muy auténtica, muy desde la luz. Todos tenemos un don, un talento que dar. Dios nos da a cada uno de nosotros ciertas cualidades y no son las mismas. No son las mismas. Educados en una misma familia, si somos 5, 6 o 9 hermanos, o la cantidad de hermanos que tengamos, aunque recibimos el mismo badaje cultural, quizá la misma educación, fuimos a la misma escuela, no somos iguales, ¿no? O sea, porque el ser humano no somos idénticos y cada uno tiene una forma diferente de ser, cada uno tiene una esencia. Y a pesar de que nosotros nos identificamos a ir conociendo estas herramientas, este rasgo de personalidad, es decir, yo considero que tengo este rasgo de personalidad, y alguno de mis hijos veo que también por eso en algunas cosas somos muy afines, pero en otras cosas también como que
como que son las que chocamos, pues porque hasta decimos somos muy iguales en el carácter, pero independientemente, sí tenemos cada quien como un sello muy genuino, muy auténtico. Desde, antes de hablar de la parte del autoconocimiento, el primer tema que hablamos fue, para abrir estos 9 rasgos de personalidad, fue la esencia. Hablamos de la esencia, que todo ser humano tiene esta esencia, tiene este don, pero que durante la vida, durante desde que nacemos y después vamos creciendo desde los 0 hasta antes de los 18 años, nuestro comportamiento se hacen ciertos patrones de conducta. Vamos comportándonos con la vida conforme nos fue más fácil, donde nos sentíamos más seguros, pero a lo mejor esa manera de comportarme desde niño, desde adolescente, me hizo sentirme amada, me hizo sentirme vista, me hizo no tener miedo, me hizo sentirme aceptado, pero a lo mejor no es tan genuina, porque en el momento de yo ser realmente yo, de dar este rasgo de personalidad muy auténtico, muy genuino, quizá por diferentes circunstancias de la vida se me criticaba. Es que no, tú así no, tú no eres como tu hermano, no es que por qué lloras tanto, no es que por qué no estás quieto, no es que por qué te escondes, no es que por qué eres tan alegre, no es que por qué no te tomas las cosas en serio, no es que por qué todo el tiempo estás leyendo o estás metido en un mundo interior, es que por qué, o sea, ahora sí como decimos, pues no les dábamos gusto, pues porque era multifactorial el ambiente en el que vivíamos. Todos los seres humanos, aunque decir todos, nunca, siempre es algo que en psicología nos dicen, no, no podemos generalizar, pero sí podemos entender que como seres humanos no se nos cubrió todas nuestras necesidades. O sea, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron como nosotros lo estamos haciendo ahora, pero la verdad es que pues nos comparamos, nos equivocamos, desde la parte humana, desde el ego, la carencia, el faltante, la necesidad, pues el pecado, nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza humana frágil, con mucho defecto, como con mucha luz también, y con la capacidad de Dios, del buen espíritu, pero también del mal espíritu, pues cometemos errores. Entonces, a la hora de ir educando, a la hora de ir formando, a la hora de ir acompañando, mucho de nuestra personalidad, desde nuestra esencia, quedó, se fue, durante la vida se fue haciendo así, como por la herida, por la carencia, por el trauma, empezamos a que nuestro rasgo de personalidad, así esa luz que tiene, empezamos a trabajarlo ya como desde la sombra. Y es en la misma dirección, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya hablamos del rasgo de la personalidad tipo 1 y vamos a hablar del 5, pero ya hablamos del rasgo, aquí los tengo anotados porque no los hemos dado en orden, ¿eh? Y tiene números como puede tener letras, pero el autor original, bueno, que uno de los padres del eneagrama, por así decirlo, porque esta herramienta de la psicología del autoconocimiento se llama eneagrama, no tiene nada que ver con números esotéricos ni nada de esas cosas. Sí, es un nombre que se le puso, sí se identifica con algunos, con triángulos porque son triadas. Sí, o sea, hay de los 9 rasgos, pues hay 3 rasgos de personalidad. Lo vamos a ver en el siguiente año, que se habla ya más a profundidad, porque hay unos que se dirigen más desde la parte emocional, hay otros que se manejan más desde la parte visceral, como desde la ira, hay quien se maneja más desde la parte del intelecto, entonces como que son triadas, o sea, el 1, el 3 y el 7, el 9, el 3 y el... Entonces, cada uno los vamos a ir viendo como en las triadas, por eso tiene números, pero pudieron haber sido letras, pero también tienen nombres, ¿sí? Cada uno tiene, también se les conoce como un nombre. Esta herramienta de autoconocimiento, porque he tenido muchas preguntas o han llamado o lo mismo que yo lo manejo mucho en terapia, no nos condiciona, no es que a fuerzas diga, es que yo tengo que ser de tal o cual forma. Todos podríamos decir que tenemos de todo. Todos podremos decir, si esta herramienta habla de 9 rasgos de personalidad, pues hagan de cuenta como que son colores y cada uno pinta de un color diferente y a lo mejor todos tenemos cierto rasgo
de alguno o de todos, pero sí podemos identificar cuál es el que más nos rige o cuál es en el que yo más me identifico que tengo las luces y las sombras. Y eso da como una sensación muy, como un gusto, ¿sí? Como cuando identificas y dices, ay, de verdad es que yo así me comporto. O sea, desde la luz o desde la sombra es cierto que esto, así es como yo miro el mundo, así es como mi esquema mental, mi estructura psicológica se mueve en el mundo, es una manera de movernos. Y también ya cada persona es desde la herida. Hay quien, o sea, un mismo rasgo de personalidad puede, no es que todos los rasgos de personalidad, como hoy que vamos a hablar del 5, tengan todos la herida del abandono o toda la herida del rechazo. Ahí ya cambia también. Según tu rasgo de personalidad, aunque todos tenemos los que son de ese estilo o de esa forma y que se identifican, que tienen esa misma estructura mental o esquema mental o esquema psicológico o de manera de moverse ante la vida, pero si la herida fue diferente, pues obviamente que ya hay rasgos y sesgos muy diferentes. Entonces, no es que nos tengamos que encasillar, no es para que nos dé angustia o, ay, es que yo no encajo con ninguno, no pasa nada. Es que tengo de todos, muy bien. Es que en estos tengo las sombras de este y tengo las luces de todos estos. Bendito sea Dios, mientras más luces tengamos, qué bendición. Y algo de lo que hemos partido mucho es que no se trata de igualdad, no se trata de decir, ay, es que yo doy 50% de mi, en este caso que vamos a hablar del rasgo de la personalidad 5, en lo cual fluye, en lo cual se mueve, que tiene estas luces, y decir, ay, es que yo tengo el que se le llama el sabio o el observador, que en diferentes se le puede conocer como sabio observador porque este autor habla de 9 y hoy en concreto vamos a hablar del número 5 por darle este número. Es el sabio, es el observador y no es que tenga que dar como el 100%, es que yo soy 100% investigador, soy 100% sabio, soy 100% curioso en cuanto a querer aprender, 100% prudente, muy analítico. Qué bien, o sea, ya fluye en eso, pero por el rasgo de temperamento, a lo mejor en cierto momento, desde la sombra, se aísla. Y la parte emotiva es un lugar donde no se sabe mover, donde la parte emotiva no siente que no fluye, siente que no se sabe comunicar, siente. Entonces, aquí es donde decir, ay, no, bueno, pues les voy a dar el 5% de afectividad a mis hijos o a mi familia. Mm, pues si a lo mejor en cierto momento la vida, porque esta es una de las condiciones de la salud mental, lo que la vida te pide, si la vida en este momento, yo a lo mejor estoy teniendo hijos muy niños o adolescentes o estoy en cierta etapa donde mi parte racional, que esta es la característica muy fuerte del sabio, del observador, que es totalmente racional, es decir, en este momento de la vida, lo que a mí me serviría más para comunicarme con mis hijos o con mi esposa o en estas circunstancias la parte emotiva. A lo mejor no les interesa que yo les dé una cátedra de todo lo que sé. En este momento a lo mejor nada más es con tratar de ser más empático. Por ejemplo, que en eso fluye un rasgo de personalidad 4, en un rasgo de personalidad 2, el que vino a servir, el que viene a amar, o el 4 que es totalmente sensible, empático y que aparte le encanta sufrir y sufre con el otro y llora con el otro con una facilidad y el 4 que es el artista asume el problema del otro como si fuera suyo. Entonces, claro que una persona que se siente tan empático dice, ay, pues qué bonito. Pues sí, pero también digo, desde las sombras, cualquier rasgo de personalidad desde la sombra no es el bien mayor, porque a muchos me preguntan, ay, no, es que, qué feo me tocó a mí. Para empezar, el decir qué feo o algo que a mí me tocó, nosotros lo vemos desde la parte espiritual y no es que me toca como si fuera lotería, ¿sí? O como que me saqué la rifa no, o sea, no es como un trofeo ni es como que me saqué el mejor número o el peor número o me saqué el mejor temperamento o el peor
o el mejor rasgo o el peor rasgo. Es que en las Sagradas Escrituras, en el Génesis, dice que Dios creó al hombre y vio que era muy bueno. Entonces Dios no se pudo haber equivocado. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos creó imagen y semejanza en la inteligencia, en la libertad, en la voluntad, en la capacidad de amar, pero cada uno tenemos una forma de amar. Vemos igual los discípulos de Jesús, cada uno era diferente. Y los 12, podríamos decir que tienen cada uno de estos 9 rasgos de personalidad. Los santos, los grandes santos de la historia tienen estos rasgos de personalidad. No es porque se les pueda hacer un test psicológico y poderlos analizar, pero desde su rasgo de cómo se comportaban, si era vida contemplativa, si era una vida demasiado apostólica, si era o sea, cada quien en su tinte, en su manera, hay ciertos rasgos que sí como que nos unen a un grupo de personas que nos movemos de esa forma o de esa manera. Entonces, desde la parte espiritual, no es que me tocó, o me tocó el más feo, o me tocó el peor. A mí cuando dicen, ay, no, es que este no me gustó, digo, a ver, no se trata de que me guste o no me guste, lo primero es agradecer. Agradecer a Dios que este es el color, como si fuera este tinte de colores, y este es el color que yo pinto la vida, pues gracias a que yo pinto de este color, los demás lo ven, los demás se dan cuenta que existe. Si no hubiera este rasgo de personalidad que pinta de esta manera la vida, que se mueve de esta manera ante la vida, los demás no nos interesarían, no nos despertarían ese gusto por decir, oye, esta persona, por ejemplo, el rasgo de personalidad 5 que estamos viendo ahorita, que es investigador, que es sabio, que es curioso, que es prudente, que es analítico, pues de momento dices, hasta te dan ganas, o sea, eso es que nosotros podamos transmitir el don y que nada más es un reflejo de Dios, ni siquiera es nuestro, ni siquiera es nuestro el don. Dice, traemos un tesoro en vasijas de barro para que todo el mundo vea que este poder no es nuestro, es que es así, ni siquiera es algo que yo me lo pongo y yo, es un don que Dios nos da, es una manera de reflejar lo que Dios es, que Dios en sí mismo es todo, Dios es Dios, pero un pedacito de él se refleja, decir, ay, qué persona tan generosa, o tan amorosa, o que quiere el bien, por ejemplo, el uno que es el del orden y que siempre está pensando en reformar, en que todos hagan las cosas bien, pues Dios quiere nuestro bien, o el que ama, pues es que Dios nos ama, o el tres que es el de liderazgo, pues Jesús fue el líder que nada más deja las redes y sígueme, un liderazgo que cambia y transforma las vidas. Pues sí, sí, eso, o sea, es el rostro de Dios, el artista, el mejor artista o el único que le debemos llamar artista es a Dios, la manera como pinta, como crea. El 5, el investigador, el sabio, el prudente, el que sabe, es muy innovador, muy creativo. Este rasgo de personalidad tiene esa capacidad de poderse salir de él y ver, es más, podríamos, nosotros los demás rasgos de personalidad lo vemos hasta frío o totalmente desapegado, pero desde la parte psicológica podríamos decir que es el más sano, porque no, de verdad tiene un apego muy sano, muy nutricio, no es un apego ansioso, no es un apego evitativo, no es una, bueno, desde la sombra podríamos decir que el 5 pudiera tener un apego evitativo. Todos los rasgos de personalidad desde la sombra no sumamos, no ayudamos, no es el mayor bien. Todos desde la luz, todos, no es que le pongamos este título de, ay, no, yo no quiero ser ay, no, o hay personas que me dicen, ay, ni siquiera sé cuál soy, pero ese que no, qué bueno que no soy porque qué feo es. No, o sea, todos son rostro y somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Entonces, reflejamos esa parte y no podemos reflejar todos los colores. Habrá quien dice, ay, ¿sabes qué? Pues yo sí tengo a lo mejor estas cualidades y tengo el mío, o sea, identifico que tengo los 4 rasgos porque les he dicho que es como si fuera una pata de una mesa que tiene cuatro patas y tengo esos 4 que fluyo, que no los tengo ni que inventar, que ni siquiera me cuesta. Es de una manera fluir. Por ejemplo, este que investiga,
de una manera natural, innata, le da por investigar y ahora que ya se sabe mucho que de la IA y que ya hay fuentes muy certeras, no, 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 bueno, pues si se dan vuelo, porque al momento pueden tener el dato exacto. Les gusta saber de buena fuente, quién lo dice, y cuál es la raíz, y de dónde viene, y desde cuándo. Y bueno, o sea, tienen este gusto por querer saber y saber se alimentan del saber. Entonces, a veces, qué bueno que alguien puede decir, oye, despierta en mí también, oye, pues investiga, ve de dónde, quién lo dice, de qué buena fuente, y si lo ves que es desde la parte de lo más sano y lo más nutricio. Entonces, estas cuatro como patas de su mesa, el investigar, esta sabiduría, ¿sí? El que pueden ser muy sabios, pero la sabiduría se da en que todo este bagaje de conocimiento desde la luz, todo lo que aprenden lo ponen al servicio. Esta es la sabiduría. Todo lo que aprenden lo ponen al servicio, como el rey Salomón, que decían que era muy sabio y que en una ocasión está en el Antiguo Testamento, que van y le presentan dos señoras que dicen que es su hijo y los dos lo quieren y se pelean. Entonces él muy sabio dice, a ver, pues entonces lo vamos a partir a la mitad, porque pues ustedes no se ponen de acuerdo. Y al momento la madre, la que de veras lo había parido, dice, no, 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 no lo toquen, no le hagan daño, regálenselo a ella, que se lo lleve, no importa, pero no lo maten. Entonces de ahí, muy sabio, lo que quería era ver desde quién realmente iba a ser la madre. Entonces, esta sabiduría es así, o sea, que todo lo que Dios te permite conocer, saber, entender y comprender, porque comprender es hacerlo experiencia, que esta es la gran diferencia. Una cosa es aprender y aprender es la parte técnica, pero el comprender tú ya lo pasas por tu mente, por tu cabeza, por tu corazón, por tu estructura humana, tú ya lo haces vida. Entonces, cuando esta persona que sabe tanto, que investiga tanto, que se come libros, porque es un gozo en el placer, es un placer para él saber, y mientras más saber, porque allá y desde la sombra, eso es lo que le da seguridad. El saber es lo que le da seguridad. Pero entonces la sabiduría se convierte cuando el aprendizaje lo pasa a la experiencia y puede ayudar a tanta gente. Y es curioso en cuanto que es muy innovador, tiene esa capacidad de ver hacia afuera, de ver en futuro, como decir, a ver, no, y si haces tal cosa, y si, ¿qué tal si, o sea, tiene esa como de ir uniendo piezas, como si fuera un rompecabezas, y te hace de verdad, o sea, te hace un proyecto aquí en la mente, agarra un lápiz o tiene una idea y fluye es muy visionario. En esto curioso es donde entra lo visionario, lo muy creativo, pero desde la parte intelectual, prudente, no obliga, no condena, no juzga. Por eso digo que desde la luz a los demás se nos hace como un apego muy, muy evitativo, o sí, un apego evitativo, como diciendo, no se involucra en las emociones. Desde la luz se sabe involucrar muy bien. Más bien yo diría que desde la luz es el que mejor sabe tener relaciones porque no pierde su esencia. Él no esto de que yo soy media naranja y tú eres media naranja y los dos nos unimos y hacemos un jugo, no. Él tiene muy claro que él es él, la naranja completa, y que necesita otra persona completa para no perderse. Si algo bueno tiene este rasgo de personalidad desde la luz, es que no se pierde a sí mismo, no se pierde, no pierde piso. Puede estar la situación muy difícil y sabe salirse como si de fuera pudiera ver los personajes, pero verse el mismo y ver a los personajes, y tiene esta capacidad, como sabe tanto y le gusta tanto saber, entonces como decir, a ver, ¿cómo lo aplico? Y entonces se ve desde fuera y ve a todos desde fuera y tiene como el escenario y como si moviera las piezas del ajedrez para decir, no, entonces yo muevo esta para acá y entonces muevo esta así y hago esto y va a ser mejor para todos. O sea, para mí mismo y para todos. Tiene esta capacidad de no apegarse,
sin perderse. Pero para nosotros se nos hace, uy, no te importo, uy, no, no, tú eres muy frío. Sí, desde la sombra lo vamos a ver que sí es verdad. Desde la sombra se desconecta, puede ser totalmente evitativo, o sea, no se hace sabio. El conocimiento se lo come, no lo comparte, nomás aprende y no lo hace experiencia. Pero desde la luz es alguien al cual tendríamos que se representa hasta con un búho, o sea, de lo sabio, de lo inteligente, de lo creativo, de esta manera de salirse de él mismo y no apegarse, no perderse, no fundirse, no confundir ni sus sentimientos ni lo que le pasa con lo que le pasa al otro. Sabe muy bien, a ver, esto es mío y esto es tuyo, hasta aquí. Y lo hace de una manera prudente, no ataca, no juzga, no pelea, no, es más, ni siquiera le interesa convencerte. De verdad es que parecería que no es como apasionado, pero es pues porque sabe entender que el otro no entiende. O sea, entiende que el otro no te entiende. Parece trabalenguas, pero es así. O sea, tiene esa capacidad de decir, pues, ¿qué me gano con estarle explicando si me doy cuenta que no me entiende? No te quiere convencer de nada te va a convencer porque cuando ve que tú o que la otra persona fluye en ese mismo conocimiento, se abre a la flexibilidad del conocimiento, a que no es que tenga que hacer de esta forma o no es que porque así, cuando se abre o cuando encuentra a otra persona con el cual fluye, sobre todo son muy de los filósofos o que les dicen, no tanto los nerds, ¿sí? No tanto porque bien puede no sacarse 10 de calificaciones, no tiene que ver una calificación como para decir, ay, si es el que se saca puro 10, no, ese yo le pondría más al rasgo de personalidad uno porque todo hace bien y tiene que sacarse buena nota y si no se saca buena nota, siente que está haciendo algo que no está cumpliendo. No, 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 ni siquiera le importa la nota, lo que le importa es que él sabe lo que sabe. Pero imagínense qué sabiduría cuando te encuentras al otro y ya dice, no, él sabe en qué momento va a seguir hablando, en qué momento se queda callado. O cuando te dicen, oye, ya ni le digas, o sea, no te está haciendo caso, no te está entendiendo. Como dicen, estás hablando contra la pared y uno, los demás rasgos de personalidad, ahí estamos. No, 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 pero mira, es que entiéndeme, es que escucha, es que así es. No, él ni siquiera se gasta porque entiende que el otro no entiende, punto. Y no lo juzga, no lo condena, simplemente dice, pues no entiende. ¿Y qué voy a hacer yo si no entiende? Y tan tranquilo como decir, pues no es un momento, en este momento no está entendiendo, porque con que él entienda le es suficiente. Con que él entienda le es suficiente. Y entonces tiene toda esta capacidad. Vamos a ver un poquito ahora cómo sería desde la sombra, ¿sí? ¿Qué es? Esto ya lo trabajamos en el grupo con los que nos quedamos en el taller y avanzamos un poquito más. Aquí nos habla también desde la sombra, o sea, por la herida. Todos por el comportamiento de la herida, por la carencia, por el trauma, por la herida, tenemos cierto rasgo de ciertos patrones de conducta, ciertas maneras de manejarnos. ¿Cómo trabajar los dinamismos que surgen por la herida, por la carencia, por el trauma, por todo lo que viví de niño que no supe acomodar y que yo de niño se honra, se respeta, se agradece porque es lo único que pude hacer? Hoy de adulto, y así haya sido ayer, así haya pasado ayer, hoy soy diferente que ayer. Si ayer eso fue lo que hice, se honra, se respeta y se agradece porque ese era mi nivel de conciencia. Pero bueno, ya después de los 21 años, nosotros sí somos responsables de nuestra inconsciencia. O sea, el que seamos inconscientes, no, pues ahí como ni siquiera nos damos cuenta, pero sí de adultos hay cierto, como podemos decir, responsabilidad de mi inconsciencia, porque yo como adulto sí en mi interior yo sí sentía, intuía que algo no iba por ahí y no le hice caso, entonces sí ya es una responsabilidad mía a mi nivel de inconsciencia. Pero cuando ni siquiera intuyo, ni siento, ni cacho nada, pues ahí es un nivel de inconsciencia total. Y sobre todo se da antes de los 18 o 21 años, bueno, de los 12 para abajo definitivamente. A partir de los 12 ya empieza a haber
un crecimiento y una maduración significativa en toda en nuestras conexiones neuronales, en el crecimiento del hipotálamo y se va madurando hasta los 21. Y no es que ahí termine. De los 21 en adelante podemos seguir creciendo y madurando día con día. Vamos siendo, estamos siendo, estamos tomando forma cada día. Pero vamos a ver cómo es que este rasgo de la herida en la personalidad del sabio, del observador. Puntos a trabajar. Cuando se desintegra, cuando huye desde la sombra, podríamos decir que tiene estas cuatro patas de la parte de la sombra. Es el aislamiento, el desapego emocional, que sería como la parte evitativa, ahí sí. Desde la sombra es el desapego emocional, o sea, no es responsable afectivamente, no se hace responsable afectivamente ni emocionalmente, es desapego emocional, que podríamos decir desapego evitativo, porque el desapego emocional podríamos decir que es desde la luz, es decir, yo no me pierdo a mí y sé distinguir dónde está el otro, y si el otro se quiere fundir conmigo, yo me doy cuenta que no es lo más sano, no es lo más nutricio y esto no va a terminar bien. O sea, es el rasgo de personalidad que sabe manejar muy bien el desapego emocional. Pero cuando es desde la sombra, podríamos decir que lo correcto es el desapego evitativo. Ahí sí, si lo evita, si evito, y ahí sí ya es desde la sombra. También todo manejarlo a través de la racionalidad. O sea, que todo sea manejado a través de la parte racional. Solamente sé y eso me da seguridad. En el momento que yo algo no sé, entonces yo me pierdo y ahí tengo miedo al vacío de saber. Ese es como el defecto, el vacío de no saber a mí me puede causar ansiedad, estrés, entro en esa angustia por no saber. Entonces, esas son como las partes de la sombra. El aislamiento por no entregarse, ¿sí? Por decir, porque puede caer en en ser muy avaro, ¿sí? El pecado capital, porque lo vamos a ver al final vamos a ver cada uno tiene un pecado capital dominante y una virtud dominante, pero desde ahorita lo puedo ir adelantando, el pecado capital de este es la avaricia. Y no es que sea codo de que no comparta, no es que no, es más, es desprendido, podríamos decir económicamente, pero de él no. O sea, no comparte su tiempo, desde la sombra no comparte su tiempo, no comparte lo que sabe, no se comparte, no se dona, no se da. Se aísla totalmente, se aísla, necesita como irse a meter una cueva donde en esa cueva lee, aprende, él de repente tanta social, no fluye en tanta, en socializar tanto. A pesar de que está integrado, este rasgo de personalidad va a necesitar su espacio de silencio, va a necesitar su espacio de lectura, va a necesitar como recargarse, pero de una manera muy, no dijimos de igualdad, sino de equidad. En este momento veo que es el momento que puedo no lastimar, no dañar, no estamos compartiendo en familia, en este momento los hijos están en la escuela o yo no, o sea, sabe cómo distinguir, aquí viene claro la equidad del sabio. O sea, en ese momento están todos compartiendo como familia, va a dejar el libro, va a dejar el celular, ahí va y se dona. Cuando está desde la sombra, eso es desde la luz, que sabe distinguir en qué momento tiene que ir, comparte y se dona completo y toda su sabiduría y hasta se te cae la baba de oírlo, pues. O sea, te gusta que hable porque cómo le aprendes y aparte la manera como lo dice y lo hace vida. Entonces eso es muy enriquecedor, pero desde la sombra es cuando ya no comparte. O sea, decir, a ver, es domingo o es tal día o es el cumpleaños o es esta cosa significativa. Ah, no, yo no voy. Ah, no, yo mejor me quedo. Ah, no, váyanse ustedes. Yo aquí estoy bien y se come 3 libros. Ahí es donde ya está desde la sombra. Es avaro de su tiempo, no comparte, esa sabiduría no la sabe dar, entonces se aísla, se descuida,
en su salud, lo vas a ver que parece caja fuerte porque trae un color de un pantalón y a veces un calcetín de un color y otro de otro, o sea, no tiene no le interesa nada de su arreglo porque está metido en la parte racional, pero de su arreglo hasta de su alimento, se descuida mucho en su alimentación, no hace ejercicio, se aísla, tiene miedo a huir del vacío de los datos, la falta de conocimientos, evita la, la parte de las teorías, o sea, necesita estar como haciendo teorías de todo, como les decía, como el ajedrez, pero cuando se hace como una obsesión, y la avaricia, ¿sí? Esta segmentación de la avaricia, o sea, que se puede como separar, como fragmentar, ¿sí? No lo integra. Esto es desde la sombra que no se integra. No integra la parte emotiva, no integra su sabiduría. Entonces es transformar de la tacañería o de la avaricia y retención al desapego de mi entrega. Sí, o sea, esta parte de decir, yo sí puedo tener el apego sano, el apego nutricio, donde no pierdo mi yo y permito que el otro también hasta lo ayudo a que no se pierda. Sí, este rasgo de personalidad desde la luz en la relación de pareja ayuda mucho a que el otro se da cuenta, cuando el otro no sabes qué, te estás perdiendo por mí, yo ni siquiera te lo pido ni lo necesito, pero tú mismo por esa obsesión de que a lo mejor yo no estoy amando bien o algo me está pasando, pero viene desde la herida, ayuda mucho a decir, no, tranquilo, tranquila, o sea, yo estoy aquí, yo te amo, te acompaño, estamos bien, tú también estás bien, pero no necesitamos que eso media naranja y los dos hacemos una naranja y no, eso es enfermo, ¿sí? O sea, sabe muy bien en qué momento él esto de la codependencia la sabe manejar muy bien, ni te quiere salvar, ni siente la necesidad de la codependencia, que es como yo te causo el problema, o yo te voy a curar y yo te voy a salvar. No, él no cura, no salva y no se echa la culpa de nada. Desde la sombra, desde la luz, lo sabe hacer muy bien. Pero desde la sombra, entonces sí, puede tener este apego totalmente evitativo. Y para los demás, pues nos decimos, pues no le interesa. O sea, hay una frialdad, un, pues una sensación de que no, le pasa pues atole por las venas. No es perezoso, ¿eh? No es que sea flojo. No tiene que ver con la flojera. Tiene que ver con la pereza emocional, ¿sí? Porque ves que no platica, que no te sigue, pero sobre todo no sigue, en la luz no sigue cuando cuando él se da cuenta que tú te estás desintegrando, o sea, que tú estás desde la herida, en el control, pues sí, en el control, eso podría ser en la rigidez y en el control, él sale corriendo. Rigidez y control cero, 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 cero. Nadie, él le gusta sus espacios solo y la línea es muy delgada, sí. La línea es muy delgada a que por no querer sentir control o no querer sentir rigidez, pues entonces se desatiende totalmente y no hace ejercicio físico, no conecta con su energía corporal, no se cuida su cuerpo y ahí es donde ya dices, no, ya está desde la sombra, porque desde la luz puede perfectamente hacer ejercicio, puede bañarse, puede combinarse la ropa, puede traer limpios sus zapatos, no, sí, todo desde la luz es el bien mayor. Tú ya te das cuenta desde la sombra cuando se desintegra y es como un zorro o como un lobo que va y se mete a su madriguera y no hay manera de sacarlo. Y ahí se queda en la madriguera y a mí no me molesten y ni como, ni me atiendo, ni me importa. Entonces ya está en el pecado capital totalmente de la avaricia. Comprometerse socialmente, ya ahí ya no, desde la desintegración ni le interesa ni se compromete. Cuando está desde la luz, pues es esta persona que hasta dices, oye, vamos a tener, no sé si puedas dar algún taller o algo, sobre todo de creatividad o de innovación, y con mucho gusto comparten y hasta les gusta. O sea, les encanta que alguien, porque son de muy buenas ideas. Desde la sombra, ellos no hacen la idea.
les cuesta mucho trabajo la acción, no, nada más se quedan en la parte de la razón. Ahí también es algo que te das cuenta que están totalmente desde la sombra desintegrados, cuando solamente están, piensan y piensan y piensan y lo planean y lo crean y creativos, innovadores, pero no mueven un dedo para que suceda o no le ayudan a los otros para que suceda, porque también esta es una herramienta muy buena. O sea, ellos se dan cuenta que ellos, la parte de la acción no les cuesta trabajo, pero por ejemplo, a nivel empresarial, son la parte creativa, pero se hacen de un buen equipo y entonces tienen ahí un 3 que es totalmente un líder, se hacen de un 8 que es el de la fuerza, después los vamos a ir viendo cada uno, o de un 1 que hace todo bien, o sea, tratan de tener estos rasgos de personalidad porque ellos se dan cuenta como tienen esta capacidad tan intelectual, tan creativa, tan innovadora, no les va a alcanzar para ellos hacerlo. O sea, pues sí, no, alegren, no tenemos todos los dones. O sea, desde la sabiduría entienden y saben que ellos no lo van a llevar a cabo. Ellos no se van a poner a pegar el ladrillo, vamos. O sea, ellos tienen la idea, ellos construyen el edificio, lo identifican perfecto, se hacen valer de todas las personas que tienen todos esos dones y lo llevan a cabo, pero la tienen ellos. Y luego les gusta mucho como cuando se juntan, cuando lo ven cristalizado, lo ven realizado, dicen, ay, que, o sea, y son muy generosos en cuanto a que dicen, sí, fue mi idea creativa, pero sin la ayuda sin que el pegó el ladrillo no se hubiera podido, y sin que estuvo en el área financiera no se hubiera podido, y sin el que estaba viendo el granito negro en el arroz o la parte pero si algo pasa, pero o sea, el 6, ¿no? Que siempre es muy previsor y podría estar viendo como lo negativo que pudiera pasar, a él le sirve mucho. Qué bueno que tú te estás dando cuenta que esto pudiera pasar, porque él al momento es creativo y ve la manera que lo puede solucionar. Le encanta que alguien le diga lo que puede estar mal, para él al momento ver de qué manera lo soluciona. Entonces, él entiende que imposible que tenga todos los talentos, no lo tiene, pero se hace de este equipo y les aplaude, los motiva, les da la idea. Entonces, es una combinación perfecta. Y bueno, me apasiono porque yo tengo un 5 en casa y es mi marido, entonces yo me doy cuenta cómo, o sea, lo he vivido, tengo 32 años de casada con él y en mi propia familia, con mis propios hermanos, con mis propios hijos, con la gente que tenemos alrededor, es esta capacidad de decir, a ver, yo no puedo esto, pero se le da la idea y te motiva, o sea, te lanza esto, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo, detrás de todo esto, claro que está este 5 sabio. Oye, ¿y por qué no das esto? ¿Y por qué no das clases? O sea, visualiza y crea. Tiene años pidiéndome libro. ¿Dónde está tu libro? Ya le dije, de verdad, ya me voy a sentar y claro que voy a hacer un libro. Hay que sentir más allá de la piel. Ya hasta tengo el título, pero es alguien que él visualiza el potencial que tiene cada persona y no lo quiere para él. Lo disfruta muchísimo cuando ve que el otro lo logra, porque él cristaliza, tiene como de veras como estas visiones, son como muy adelantados a los tiempos y desde la luz, claro que desde la sombra todos nos podemos destruir, desde la sombra no te comparto, no te ayudo, no, ya dejo de ser creativo, me encierro en mí mismo, me encierro en mi madriguera como lobo y sacarlo de la madriguera cuesta mucho trabajo, mucho. No hay manera, no hay manera. De hecho, mi marido usa boina porque está pelón y entonces mi hijo, que es un uno, un rasgo de personalidad uno y que siempre está, y hace, porque él vino a eso, a reformar, a hacer las cosas bien y a veces le dice, ay, me gustaría agarrar esa boina y moverla y hacerla que haga. Entonces, sí, no puedes, o sea, no hay manera. O sea, puedes identificar perfecto cuando está desde la sombra y que un rasgo de personalidad, uno rígido, controlador, que quiere hacer todo, pues si me encantaría moverlo, pues no lo vas a mover.
pero no es una pereza del 9, ¿eh? No entra, no, porque no es por no querer crear conflicto, ya hablamos hace 8 días del rasgo de personalidad 9. Este es diferente. Este se encierra en su conocimiento, se hace avaro, no comparte, no dice, sigue aprendiendo, pero nada más para él. Con que yo sepa, suficiente. Pero deja de compartir, deja de crear, deja de innovar, deja de tener esa chispa, ese brillo, esa energía, esa fuerza, y entonces no tiene que, no se implica emocionalmente, no conecta con los demás, los sentimientos, estos sentimientos cercanos los detiene, no es que no los sienta, claro que los tiene y los siente, pero se aísla, es pasar de la teoría a la práctica, no lo hace él, pero con que se ayude de otros, ya ahí es la luz. Pero cuando ni siquiera te lo comparte para que tú también lo puedas hacer, entonces ya ahí ya no está haciendo nada, ¿sí? Nada más lo tiene en la parte del cerebro y no hace. Deja parálisis por analizar, lo que aprende no lo vive, es un erudito, pero es pasar del erudito a la sabiduría, que este es realmente, si no está viviendo desde la luz, entonces no podríamos decir que es sabio, podríamos decir que es erudito, pero en el momento que se hace sabio es porque lo comparte, es porque no está en el pecado capital de la avaricia, ¿sí? Entonces la sabiduría es la virtud y el pecado capital es la avaricia, en concreto en este rasgo, pero tranquilos, los vamos a ver, cuando hablemos del último vamos a repasar los 9 de una manera práctica, rápida y sobre todo los pecados capitales. Y después en el segundo año, en el segundo nivel, veremos ya el autoconocimiento ligado a la madurez humana, pero sí necesitamos tener este conocimiento para que nos sea más fácil unirlo a la madurez. Entonces, a ver, la narrativa en el inconsciente por la herida en la personalidad sabia, en el observador, esto es lo que se cuenta. Se sintió invadido o desatendido, perdón, y su narrativa es, ¿vales o estás bien si eres experto en algo? O sea, el aprendiz, ¿sí? El querer saber, su narrativa, yo sé y yo valgo porque sé. Yo valgo porque sé. Esta es su narrativa. De manera inconsciente se sintió rechazado, puede ser que tenga la herida del rechazo por sus padres, para protegerse del dolor y para sobrevivir aprendió a bloquear sus sentimientos y hacerse cargo de sí mismo. Por lo general puede pasar que desde muy chicos tuvieron que ser ellos como esta parte, quizás sin figura paterna o por alguna situación no esta figura paterna bien el vínculo, y entonces ellos son los que tuvieron que generar esta figura paterna, si a lo mejor el papá vivía afuera o trabajaba afuera, y entonces tú te quedas, tú cuidas a la mamá, tú cuidas a los hermanos, sí influye como el decir, no, pues aquí no me puedo poner ni a llorar ni a sentir porque tengo que sobresalir, y lo hace desde la parte de la cabeza, ¿sí? Porque pues ese es su don. Se hace muy solitario, se hace muy reservado, se hace muy introvertido, porque pues también le vino bien, de por sí alegre, lindo y le dan sonaja. Él le gusta estar metido en su madriguera, le gusta aislarse, le gusta estar leyendo, le gusta estar aprendiendo. Y de niño le decían, ay, mira qué bonito te ves, no das lata. No, no, déjenlo al niño, él allá metido en su cuarto y no, déjenlo, está leyendo. Oye, que venga, que comparte, que juega, que van a ir a un retiro, que van a ir a un campamento. No, él ni lo inviten porque ni le gusta compartir, él déjenlo aquí solo, ni lata me da. Pues sí, es que no da lata, nunca dio lata porque se ha metido en el conocimiento. Era muy fácil de tenerlo entretenido, porque él solito se entretenía por estar alimentando su cerebro y querer saber, y cualquier cosa de lectura y todo era para él esa necesidad. Entonces, pues como no da lata, pues entonces que siga siendo solitario, que siga siendo reservado, que siga siendo introvertido, que de por sí es introvertido, ¿eh? No crean que es el alma de la fiesta, no es. No es el que llega y, vamos, según, sí es como muy, tiene esta manera de contar chistes o de ser muy ingenioso, porque es esto, es ingenioso, los platica de una manera muy inteligente, pero pues a veces ni les digo, yo ni le entiendo bien los chistes porque son chistes muy inteligentes, pues que saben en qué momento decirlos, en el momento justo,
Y no es que esté él, cuando están muy integrados, no es que viva aburrido, no, no, viven muy felices y viven muy bien y no les preocupa que los demás no entiendan, ¿eh? No les preocupa si los demás no emprendemos este camino de conocimiento, pues ellos nomás dicen, bueno, pues no le interesa o no se aplica, con que me aplique yo voy a estar bien. Entonces crea un mundo interior, podría jugar sin necesitar a nadie, por eso decimos, pues sí, le convino a la familia y a lo mejor pues más se le reforzó el estar solito, el estar calladito, el que él solo juega, el que no necesita a nadie, pudo haberse sentido controlado o asfixiado, a lo mejor un rasgo de personalidad de una mamá tipo 1, tipo 8, también quizá un tipo 3, pero sobre todo más un 1, un 3, un 8, de estos rasgos de personalidad más viscerales, más de la ira, más de la rigidez, del control. Entonces sentirse asfixiado, desarrollar una barrera emocional para que no lo invadieran. Y de hecho él necesita esos espacios, aunque sea desde la salud, desde la luz y la salud, necesita sus espacios como para recargarse de su lectura. Pero como lo sabe hacer con equidad, no con equilibrio, ¿eh? Con equidad, o sea, sabe en qué momento ni siquiera te afecta cuando te das cuenta que él está metido en la parte del conocimiento porque no descuida la parte emocional. La sabe equilibrar perfecto, cuida muy bien la parte emocional y él de todos modos se recarga. Cuando es desde la luz, cuando es desde la sombra, la parte emocional ya no le interesa, no sale, no comparte, no come juntos, él se la pasa en la madriguera y puede durar ahí la vida, ¿eh? Años se puede quedar y se alimenta mal y come mal y se descuida muchísimo y sí, literal, metido en su madriguera. La narrativa en el inconsciente por la herida sigue siendo pues silencioso, aprendió a observar, es muy observador, ¿eh? Y a percibir todo lo que sucedía a su alrededor, a leer a las personas, sus intenciones o sus falsedades o sus mentiras. Como es muy creativo y como sabe, como que sabe distinguir el rasgo de personalidad de cada quien, como decir, este es bueno para esto, entonces pero lo utiliza para, no de una manera utilitaria para que a él le sirva, no, sino para que descubrir el talento en el otro y entonces tiene esta capacidad como de observar tanto y lee a las personas y difícilmente lo engañas, difícilmente mmm, tiene como así como esta intuición de decir, no, esta persona sí está siendo honesta o me está hablando desde la herida o aquí veo eso como decir, no, aquí veo que no puedo hablar o no me está entendiendo porque él no es que lo ponga en términos psicológicos, de decir, me está hablando desde la herida, me está hablando desde el trauma, se está haciendo un niño. No es que entienda los términos psicológicos a darse cuenta que la otra persona no está lista, simplemente entiende que no está en el mismo canal de comunicación. Lo sabe distinguir muy bien y entonces pues dice, no, pues yo aquí me aíslo, busca cómo pasar inadvertido totalmente, como si fuera invisible, sí, pasa totalmente invisible, totalmente no se nota, era más seguro e interesante observar desde su trinchera sin participar ni comprometerse. Esto es algo que desde la parte afectiva, cuando está desde la sombra, no hay compromiso emocional, no es responsable afectivamente, entonces sí es un apego totalmente evitativo y no habla, ¿sí? O sea, que hablar por hablar y entonces se queda como callado porque sí llega un punto donde él siente, donde él entiende que no le vas a entender, porque sí sabe que es mucho el conocimiento que tiene. Entonces llega Manera donde dice, no, es que ni para qué te explico, o sea, no me vas a entender, digo, literal, me lo he dicho 1000 veces, o sea, no hay manera de, o sea, es que no, o sea, es que no me vas a entender, pero no es que nos estén ofendiendo, no es que a ti te diga, es que tú eres una tonta o es que no sabes, simplemente él se da cuenta que va a ser muy difícil meternos a su mundo, que no vamos a entender la manera como él lo entiende. Así como el 4, el artista que ya lo hablamos, no hay manera de que, si no eres tu rasgo de personalidad, no hay manera de que entiendas tanto sufrimiento, no hay manera de que entiendas tanta empatía. Dices, ¿qué le pasa? O al 2 que ama de esa manera así tan, y que no se cuida y que no pone límites, y dices, no hay manera de entender cómo él es el que prepara los tamales y la kermés y hace todo y no se cuida.
O sea, no hay manera de entenderlo porque no estamos en sus zapatos. Entonces, esto es igual, pero él, él es el que entiende que no lo vas a entender, ¿sí? O sea, ni siquiera tú le tienes que decir no te entiendo, como alumno, ¿no? No es posible que seas tan ordenado y que todo hagas bien y que aparte te exijas y me exijas a mí y no te das cuenta. O sea, la sombra de los demás rasgos nos damos cuenta nosotros, pero hasta en su sombra se da cuenta. O sea, se da cuenta que él está metido en la sombra, que no lo vas a entender y va y se encierra. Entonces, como dice, no me vas a entender, déjenme en paz, yo estoy mal y voy a seguir aquí mal y no hay poder humano que lo mueva. Su miedo al vacío, al ser inútil, la compulsión al conocimiento, a saber. Si hay algo que le puede poner muy mal es que algo y que no y no por quedar bien con los demás, no porque alguien le pregunte y no sepa contestar, porque el vacío que él siente de no saber, entonces es como si le quitaras piso, es como decir, entonces yo qué soy, si no sé qué soy, entonces deja de ser persona, deja de ser hijo de Dios, deja de ser todo, porque todo es, soy porque sé, soy porque tengo el conocimiento. Entonces, no somos conocimiento, no somos cabeza, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no, 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 él entra en un desosiego cuando es el no saber y el miedo al no ser útil por no saber. ¿Sí? O sea, como que él, como si tuviera el ajedrez enfrente y no supiera mover las piezas, entonces se siente inútil, porque no tiene el conocimiento. El vacío a no ser útil, al tener algo enfrente que tenga que resolver y no saber cómo resolverlo. Y pues ni que fuera Dios, o sea, la verdad. Entonces ahí es donde entra la desintegración porque pues nadie, por más que lea todos los libros, por más que se coma todas las enciclopedias, por más que esté metido en las guías o en todas esas cosas ya muy avanzadas de tecnología, pues no logras, nadie, desde nuestra realidad humana tenemos el placer y el displacer. Entonces, por eso es la parte de que tiene que trabajar. El camino de transformación de este sabio es aprender a valorizar su enorme sed de saber y comprender que no es solo un mecanismo de huida, sino también un gran talento, gracias al cual el mundo es mejor, es un lugar mejor para vivir, como les digo, o sea, sabe desde su don, él puede también a todos ayudarnos a hacer un lugar mejor. Comparte tus conocimientos con los demás y te harás aún más sabio. Ahí entra la sabiduría. Si no, entonces nada más eres erudito, o sea, nada más tienes los conocimientos. Sabio es el que comparte con los demás, quien enseña lo que sabe y adquiere maestría, o sea, se hacen maestros. Recuerda que la cabeza no es el único buen lugar para vivir. Ahí es donde él se siente seguro. En las emociones, en el compartir, en el donarse, en el dar, no, no. O sea, y se pierde también esa parte tan emotiva. No es que no, claro que no va a fluir igual, ¿sí? No, no es como un cuatro que fluyen las emociones con un arte, son artistas en las emociones, pero se puede estar limitando a ese mundo apasionado, a ese mundo emocional. Quienes, dice, el corazón tiene sus razones que tienen mucho que enseñarte. Sí, o sea, también es como hacer este match de la parte racional con la parte emocional, ¿sí? Él tendría que lograrlo, así como el 4 lograr la parte emotiva con la parte de la razón para también actuar, sería lo diferente. O sea, yo me necesito la emoción y el corazón, sin dejar de ser la parte de la razón que ya es innata en él. Usa el cuerpo también, ¿sí? O sea, su cuerpo, su salud, la parte de cuidar también su cuerpo, tiene su propia sabiduría. Escuchar el cuerpo, no sabe, o sea, el cuerpo le puede estar gritando que está enfermo, que está mal, y no le hace caso al cuerpo. No sabe leer el cuerpo, no, 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 porque vive pegado en la parte muy intelectual. Sentirlo te dará mucha información. El ejercicio físico, el movimiento corporal, hace que bajes tu energía de la cabeza a tu cuerpo. Entonces, no, cuando vives totalmente metido en la parte de la razón, no cuidas tu cuerpo, no lo escuchas, pues sí, hay consecuencias difíciles que pagar. Digo, yo no es que diga que fue o que eso es como
algo que le pudo haber pasado a mi marido, pero bueno, en los últimos 3 años le han dado 2 derrames cerebrales. Entonces, mm, o sea, no, yo no puedo encasillar y decir es que es por esto, pero dejó de no escuchar su cuerpo, dejó de no oírse, o sea, no oírse a no cuidar lo que el cuerpo le hablaba, de que tenía cosas que cuidar de su presión arterial, de la manera de comer, de hacer ejercicio, de otra, no, 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 nada más la parte intelectual, el querer, la parte creativa, y bueno, pues sí, cuando no escuchamos al cuerpo, pues pasan cosas. No estoy diciendo que tenga que pasar o que todo, no, por Dios, o que los rasgos de personalidad 5 terminen en un derrame cerebral, claro que no. O sea, lo único que estoy comentando en concreto, el caso de mi marido, así sucedió. Entonces, no es que tenga que ser o que no tenga que ser, pero bueno, esta parte y que desde entonces muy desintegrado y difícil la vida después, totalmente metido en la madriguera, sí. Sí, sí, o sea, ¿por qué? Porque la vida es, porque es diferente, porque ahora se reta cosas muy diferentes y cuesta trabajo vivir ya desde la luz cuando te das cuenta que lo que más te valía o donde tenías puesto todo tu ser era en el cerebro y resulta que tu cerebro precisamente es el que ahorita ya no lo tiene con las mismas, la misma lucidez o la misma manera como cuando, bueno, de 3 años para acá, porque 2 derrames cerebrales, pues claro que es significativo. Entonces, escuchar tus sensaciones corporales, no te encierres en ti mismo, comparte con los demás tu vida, tu corazón, tus conocimientos, acaricia y abraza, no te hará más débil ni vulnerable, porque les digo que le tiene miedo como a las partes a la parte emotiva, a la parte del querer, a la parte desde la luz, claro que se logra, pero sí es algo que él tiene que practicar mucho porque como que lo separó, por eso habla de que él se fragmenta, vive solamente con la parte de la razón y entonces decir, no, no, pues si yo nomás estoy acá, la parte del corazón, no, sino por el contrario, te llenará de energía, te llenará de paz, te llenará de alegría y te haría, pues te hará mucho bien. Bueno, pues hasta aquí terminamos nosotros con el rasgo de la personalidad tipo 5, que es el sabio, el observador, y yo ya me quedo a trabajar con el grupo las preguntas que vamos a hacer en este momento para entonces cerrar. Muchas gracias. La próxima semana salimos de misiones, no estaríamos, que es el lunes 30 de marzo, ni el lunes 30 y después es lunes 6, ¿verdad? Que estamos no, de misiones, regresamos primero Dios hasta el lunes 6 de abril. Bueno, pues Dios nos bendice, muchas gracias al canal de A lo mejor está por llegar y sobre todo gracias a Dios nuestro Señor, que Él es el que nos permite compartir este tiempo, este espacio y gracias a todos nuestros alumnos que están en el taller de Sanando las Heridas Emocionales. Nosotros nos quedamos a hacer ya el trabajo de sanación, el trabajo de psicoterapia, el trabajo psicoafectivo espiritual. Muchas gracias, Alejandro Orduña, Dios nos bendice.